Muy buenos días, es Miss Moreno y la historia que leeremos el día de hoy se titula No interrumpas, Kika. El autor de este cuento es David Ezra Stein. Antes de comenzar, vamos a ver un video corto para aprender un poco más sobre la vida del autor. A David Ezra Stein siempre le ha gustado crear cosas. Cuando era pequeño, le gustaba usar su imaginación y hacer dibujos en las notas autoadhesivas que su madre dejaba por toda la casa. Todavía tiene cientos de los garabatos que dibujó. Cuando el señor Stein empieza a escribir un libro, se pregunta ¿qué le haría reír si todavía fuera niño? Maravilloso. Ahora que conocemos un poco más sobre el autor, hablemos sobre el género de este cuento. Este cuento es un texto de fantasía. Los textos de fantasía son cuentos con acontecimientos inventados que en realidad no podrían suceder. Mientras leemos, busca animales que actúen como personas, relatos breves dentro del cuento y también un problema y una solución. Mientras lees, crea imágenes en tu mente. Las palabras que nos dice cómo se ven, suenan, se sienten, saben o huelen las cosas nos ayudan a crear estas imágenes. También, antes de comenzar, quiero que repasemos el significado de interrumpir. Interrumpir es impedir a alguien que continúe lo que estaba haciendo. Ahora volvamos a leer la portada de la historia. No interrumpas, Kika. Este cuento se llama No interrumpas, Kika. ¿Verdad, papá? Sí. Ahora, por favor, no interrumpas el cuento. Ok, ahora comencemos nosotros a leer la historia para ver cómo Kika interrumpe a su papá. Era la hora de irse a la cama. Venga, Kika, dijo Papagayo. ¿Estás lista para ir a dormir? Sí, papá, pero te olvidas de algo. ¿De qué? Preguntó Papagayo. Del cuento para dormir. Está bien, dijo Papagayo. Te leeré uno de tus cuentos preferidos. Pero esta noche no vas a interrumpirme, ¿verdad que no? Oh, no, papá, me portaré bien. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel estaban muy hambrientos. En medio del bosque encontraron una casita de bizcocho y chocolate. Mordisquito, mordisquito, empezaron a comerse la casita, hasta que una anciana que vivía en ella salió y les dijo, ¡qué niños más ricos! ¿Por qué no entran? Estaban a punto de entrar cuando... De repente apareció una gallinita roja y les dijo, no entren, es una bruja. Y entonces Hansel y Gretel no entraron. Fin. Wow, parece que Kika ha entrado en la historia y impidió que Hansel y Gretel entraran a la casa de la bruja. Eso hizo que la historia terminara. Vamos a ver qué opina su papá. Kika, sí, papá, has interrumpido el cuento. Intenta no meterte en la historia. Lo siento, papá, pero es que era una bruja de verdad. Sí, pero se supone que tú tienes que ir tranquilizándote para dormir. Prueba con otro cuento. Me portaré bien. Suponerse. Si se supone que hagas algo, se espera que lo hagas. Tranquilizarse. Cuando estás tranquilizándote, empiezas a calmarte. Caperucita Roja. Lleva esta cesta con pasteles para la abuelita, dijo la mamá de Caperucita Roja. Pero no te entretengas por el camino, el bosque está lleno de peligros. Caperucita Roja se fue brincando muy contenta por el bosque. Al cabo de un rato encontró un lobo que le dijo, buenos días. Estaba a punto de responderle cuando apareció de repente una gallinita roja y le dijo, no hables con desconocidos. Y Caperucita Roja no le dijo nada. Fin.
Vemos que Kika ha vuelto a entrar en la historia e impidió que Caperucita hablara con el lobo. El cuento terminó antes de lo que esperábamos. Kika, sí papá, lo has vuelto a hacer. Has interrumpido 2 cuentos y todavía no tienes ni pizca de sueño. Lo siento papá, pero es que era un lobo muy malo. Sí, lo sé. Ahora vuelve a meterte en la cama. De acuerdo, papá. Prueba con otro cuento cortito y me portaré bien. El pollito exagerado. El pollito sintió que le había caído algo en la cabeza, pensó. El cielo se está cayendo. Estaba a punto de salir corriendo a contarles a la gallina, a la oca, al pato y a todos los animales de la granja que el cielo se estaba cayendo cuando... ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Creen que Kika vuelva a interrumpir esta historia o creen que va a dejar a su papá terminarla? Vamos a leer a ver si pudieron terminar el cuento. Apareció de repente una gallinita roja y le dijo, tranquilo, solo era una bellota. Y entonces el pollito no dijo nada. Fin. ¡Wow! Ya Kika ha interrumpido la historia 3 veces. Kika, sí papá, lo has hecho otra vez. Oh papá, no podía dejar que este pollito se preocupara por culpa de una bellota. Por favor, léeme otro cuento más y te prometo que me dormiré. Pero Kika, dijo papá, ya no tenemos más cuentos. Oh no, papá, no puedo dormir sin un cuento. Entonces dijo papá bostezando, ¿por qué no me cuentas tú un cuento a mí? ¿Que yo te cuente un cuento? Dijo la gallinita roja. De acuerdo, papá. Empecemos. A ver. Cuento para papá de Kika. Érase una vez una gallinita roja que acostó a su papá. Le leyó 100 cuentos. Incluso le llevó un vaso de leche caliente. Pero no sirvió de nada. Su papá se quedó despierto toda... A ver, ¿qué más sucede en la historia? ¿Papá? Wow, vemos que el papá de Kika se quedó dormido, tenía mucho sueño y no pudo esperar al final de la historia. Buenas noches, papá. Fin. A ver, ¿qué aprendimos de esta historia? No se puede interrumpir las historias, ¿verdad? Porque no nos enteramos del fin de ninguna de ellas. Algo que también nos enseñó la historia fue la creatividad que tuvo Kika para escribir su propio cuento. Así como ustedes pueden utilizar su creatividad para escribir muchas historias nuevas. Espero que les haya gustado este cuento y nos vemos en una próxima lectura.